viviendo en el presente con fe. So today's sermon is titled Living with Faith in the Present. Y está basado en el verso 34 de la porción bíblica que los hermanos leyeron del libro de Mateo capítulo 6. Y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Dice, basta a cada día su propio mal. Mis amados hermanos, este himno titulado Un día a la vez nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente, pero vivir el presente con una esperanza, con una confianza en nuestro Dios. So today's sermon is based on Matthew 6:34, where Jesus says, "Don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries." That is enough for today. And we listen to a hymn. The hymn is called One Day at a Time, and it actually invites us to not only live in the present, but to have faith and confidence in God every day. Y de conocimiento es de cada uno de nosotros que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Vivimos y nos movemos en un mundo lleno de desafíos. Y mis amados hermanos, es fácil quedar atrapados en las preocupaciones. Es fácil, mis amados hermanos, quedar atrapados en el pasado o en la ansiedad sobre el futuro que nos espera. In this world that is so full of uncertainty, of all kinds of problems, it's very easy to have anxiety and to worry about the future. Pero sin embargo, mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña a cada uno de nosotros a confiar en un Dios día a día, dependiendo, mis amados hermanos, de su gracia, dependiendo de nuestro Dios, de su fuerza para enfrentar cada momento que nosotros tengamos que enfrentar en nuestras vidas. The Bible teaches us to have faith in God every day, to depend on His grace, on His strength, so that we can face all the problems that we have every single day. Y en esta mañana les invito a que cada uno de nosotros podamos, hermanos, explorar de cómo podemos vivir plenamente ahora en el presente, pero confiados, mis amados hermanos, en la providencia divina de nuestro Dios y siguiendo, sobre todo lo más importante, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. So we're going to take a look at how we can live in the present and having faith in the providence that God provides and following the example of Christ. Y el primer punto en esta mañana lo llamamos confiar en la provisión de Dios para hoy. Y así dice, una vez más, leer Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. So we have to have faith that God will provide for today. Again, the Bible tells us to not worry about tomorrow. Tomorrow will bring its own worries. We have to have faith that God will provide us with our daily needs. Cuando analizamos esta porción, vemos cómo Jesús nos enseña a no preocuparnos por el mañana, ya que cada día, hermano, trae sus propios desafíos para nuestras vidas. Y en lugar de enfocarnos en lo que pueda suceder, debemos de confiar, hermanos, en que Dios, nuestro Dios, ese Dios amoroso en que tú y yo hemos depositado nuestra confianza, mis amados hermanos, nos proveerá lo que tú y yo necesitamos en el día de hoy. Jesus taught for us to not worry about the future, not worry about what could happen. The Bible teaches us that God will provide what we need today.
Y cuando venimos ante el altar de Dios, ante la presencia de nuestro Dios, hermanos, esta confianza que depositamos en Él nos libera, mis amados hermanos, de la ansiedad, nos libera y nos permite vivir con paz. Y nos permite vivir entonces con un verdadero propósito en nuestras vidas. Having confidence that God will provide will free us from anxiety, and it will allow us to live in peace and with purpose. Aquí vemos que en el contexto de este pasaje de Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo está hablando allí en el Sermón del Monte, ofreciendo, mis amados hermanos, enseñanzas especiales sobre la vida del reino de Dios. When Jesus was preaching on this topic, this is part of the Sermon on the Mount, where he was teaching about different aspects of God's kingdom. Y aquí podemos ver cómo en este contexto nuestro Señor aborda, mis amados hermanos, la preocupación y aborda el afán, que son temas, hermanos, que afectan profundamente la paz, afectan profundamente la alegría de las personas. Jesus taught us to not worry because he knew that if we were worried, that would steal our peace and our happiness. Y nuestro Señor Jesucristo aquí en esta porción recalca, mis amados hermanos, de que Dios conoce, escuche bien, nuestras necesidades antes de que usted y yo vayamos a pedirle por lo que nosotros necesitamos. Jesus taught that God knows what we need before we even ask him. Y asegura, hermano, de que si nuestro Dios cuida de las aves del cielo, y cuando Dios cuida de los lirios del campo, cuidará de ti, cuidará de mí. Nunca estamos solos. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que se preocupa por cada una de las situaciones en las que tú y yo podamos estar. And he reminds us, just as God takes care of the birds in the field, he cares about us. He will never abandon us. Y aquí tenemos una aplicación que nosotros podemos realizar, una aplicación personal. Y es que podemos encontrar, hermanos, consuelo en saber que nuestro Dios está atento a cada detalle de nuestras vidas. God knows, and we can have confidence that God knows every single detail of our lives. Y lo maravilloso es que cuando tú y yo enfrentamos incertidumbres, cuando nos enfrentamos a las preocupaciones, tenemos algo que es la comunicación con Dios, orar y entonces entregar nuestras ansiedades a Dios, sabiendo que Él nos cuida. Y eso es algo que afecta a muchos cristianos. Tenemos que aprender a depositar nuestras cargas al Señor para que Él sea quien obre de una manera maravillosa en nuestras vidas. And we need to remember that whenever we have worries, whenever we have anxiety, that we can go to God in prayer and we can deposit our worries and our anxiety on him because he will take care of us. Cuando practicamos, hermano, esa gratitud a Dios, esa gratitud diaria, nos ayuda entonces, hermanos, a reconocer, nos ayuda a valorar las bendiciones presentes, fortaleciendo, mis amados hermanos, nuestra confianza en la provisión continua de nuestro Dios. And being grateful for all of our blessings helps us have confidence that God will always provide. Cuando vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo el libro de Éxodo, hermanos, allí en el capítulo 16, verso 4 y 5, vemos que allí vemos el maná en el desierto.
Allí estaba su pueblo, el pueblo de Dios, y Dios proveyó diariamente alimento para aquellos israelitas, enseñándoles, hermanos, a depender de su provisión cada día. There in the book of Exodus, when Moses was leading out the Israelites, when they were in the desert, God provided them with manna, and he was teaching them that they could depend on him on a daily basis. Aquellos hermanos no acumulaban, hermanos, para el futuro, sino que tenían confianza en que Dios les daría lo que necesitaban, lo necesario para el día tras día. And the Israelites did not accumulate for the future, but they depended on God day by day. Y vemos testimonios en los tiempos modernos como en la historia contemporánea, mis amados hermanos, vemos personas que han experimentado la provisión de Dios en momentos de necesidad. Pueden servir como poderoso testimonio. Y yo le aseguro que muchos de ustedes han experimentado eso en sus vidas, de cómo Dios provee, de cómo Dios está a su lado en los momentos difíciles. Y compartir, hermanos, compartir esos testimonios personales o testimonios de la iglesia, porque lo hemos visto cómo Dios provee en las iglesias, en nuestras vidas cristianas, puede inspirar. Y estos testimonios pueden, hermanos, fortalecer la fe de otros para poder sedimentar bien su fe en el Señor. All of us could probably share testimonies of how God provided during some of our difficult times. And sharing personal testimonies helps to build up the church. En segundo lugar, queremos ver la fuerza de Dios en nuestras debilidades. Y cuando vamos a 2 de Corintios 12, verso 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. So we can depend on God's strength even when we are weak. 2 Corinthians 12:9 says, each time he said, my grace is all you need, my power works best in weakness. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos recuerda, mis amados hermanos, que la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros y que su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Todos padecemos y tenemos debilidades y tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. Here the Apostle Paul reminds us that God's grace is sufficient. God works through our weaknesses because all of us have some kind of weakness. Y cuando nosotros somos capaces, hermanos, de vivir un día a la vez, reconocemos nuestras limitaciones. Cuando somos capaces de vivir un día a la vez, somos capaces de reconocer que dependemos de la fuerza de Dios para poder enfrentar nuestras pruebas y debilidades. And when we live one day at a time, we are actually recognizing that we have limitations and that we need God and we need to depend on God to face the world. Y en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo escribe sobre su aguijón en la carne, una debilidad o una aflicción que atormentaba al apóstol Pablo. No sabemos en concreto qué podía haber sido. Y tú y yo, como el apóstol Pablo, yo les aseguro que tenemos aguijones en nuestra carne. Y a través de esta experiencia, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, aprendió
completamente de la gracia de nuestro Dios. So in this passage, Paul actually writes, and he says he has a thorn in the flesh, which was either some kind of weakness or some kind of disease. We don't know what it was, but it was causing him to suffer. But through that suffering, he learned to depend on God's grace. Y Dios, mis amados hermanos, no siempre quita nuestras dificultades, nuestros aguijones, de los cuales estemos padeciendo o sufriendo, pero lo maravilloso es que nos da la fuerza para soportarlos y aprender de eso de lo cual tú y yo podamos estar pasando. God does not always take away our problems, our issues, or our diseases, but God will always give us the power, the strength to continue despite those issues. La gracia, hermanos, es suficiente. La gracia de Dios no solo es el favor inmediato, sino que también el poder y la presencia activa de Dios en nuestras vidas. God's grace is not just undeserved favor, but He also gives us His power as we live our daily lives. We live through His power. Y al reconocer nuestras debilidades, tus debilidades y mis debilidades, cuando las reconocemos, mis amados hermanos, entonces le permitimos a nuestro Dios que el poder de Cristo se manifieste en nosotros, llevándonos, mis amados hermanos, a una mayor dependencia y a una mayor interrelación personal con Él. When we recognize our weaknesses, we are actually allowing Christ to manifest through us, and it brings us to a closer relationship with Him, and we depend more on Him. Cuando enfrentamos, mis amados hermanos, desafíos y debilidades, aguijones en nuestras vidas, en nuestras carnes, tenemos ese privilegio de poder acudir a nuestro Dios, acudir en oración, pidiéndole a nuestro Dios fortaleza y confiando en su promesa de gracia. Y mis amados hermanos, la aceptación de nuestras limitaciones nos lleva a una mayor humildad de nuestras vidas cristianas y de dependencia en nuestro Dios, permitiéndonos experimentar su poder transformador en nuestras vidas. When we are at a point that we can accept our limitations, our weaknesses, it actually makes us humble, and it helps us depend on God and allow His power to transform us. Y tenemos el ejemplo bíblico del mismo apóstol Pablo, del cual hemos estado hablando, que a pesar, mis amados hermanos, de mucha tribulación, que sufrió azotes, prisiones, naufragios, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, a pesar de todas esas dificultades, encontró fortaleza en Cristo para continuar esa misión que el Señor le había encomendado. Y tú y yo, si depositamos de verdad esa fe y confianza en nuestro Dios, como el apóstol Pablo, también vamos a encontrar fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de los sufrimientos. No sé cuál será tu sufrimiento, no sé cuál será tu tribulación, pero si hoy la pones ante el altar de Dios y dejas que Dios sea el que obre de una manera especial, vas a sentir paz, gozo, mis amados hermanos. Y estos testimonios pueden ofrecer, una vez más te digo, esperanza, ánimos a otros que están en situaciones similares como la tuya y como la mía. The Apostle Paul suffered much during his missionary work. He was beaten, he was thrown in prison, but he got his strength through Christ. That's how he was able to continue his
mission. And like Paul, whatever problems we are facing, we need to take it to the altar of God, and He will help us. Tenemos que tener valor de vivir en el presente, hermanos. En el libro de Santiago, capítulo 13, verso 15, nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá por un año y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Esa neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. So we need to have courage to live day by day. The book of James, chapter 4, verses 13 through 15 says, look here, you who say today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It is here a little while, then it is gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Vemos aquí como nuestro hermano Santiago nos advierte, hermanos, contra la arrogancia de planificar el futuro sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y nuestra vida, hermanos, es una vida que es breve, es una vida incierta, y debemos aprender a valorar el momento presente, viviendo, mis amados hermanos, según la voluntad de nuestro Dios. In this passage, James is warning us to be too arrogant and to plan our future. We are not in control. We need to follow God's will. Our lives are short, they are uncertain, and we need to value the present moment and to live according to God's will. Y Santiago, este hermano de Jesús, ofrece una exhortación a todos aquellos que presumen sobre el futuro sin reconocer la soberanía de Dios. Y nos recuerda, hermanos, la fragilidad y brevedad de la vida humana, instándonos a cada uno de nosotros a una humildad y una dependencia continua con nuestro Dios. James reminds us that life is fragile, it is short, that we need to be humble and depend on God. Reconocer, mis amados hermanos, la voluntad de Dios en nuestras vidas nos ayuda a vivir con un verdadero propósito y dirección clara en lo que nos pongamos a hacer. Y en lugar de hacer planes arrogantes, en lugar de hacer planes autosuficientes, debemos de buscar la guía de Dios en todas las dimensiones de nuestro andar. Recognizing the will of God helps us to live a life with purpose, with direction, and instead of making arrogant plans about the future, we should seek God's guidance in all of our decisions. Y en la aplicación personal que podemos hacer, podemos practicar, hermanos, practicar la presencia de Dios en nuestro día a día, buscando su guía en nuestras decisiones, confiando en su voluntad, en nuestro futuro, y vivir el presente con un propósito y gratitud, sabiendo que cada día es un regalo que el Señor nos da. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos despertamos,
Le damos la gracia al Señor por un nuevo día que comenzamos. We need to allow God to guide us day by day. We need to have confidence in Him, follow His will for our futures, and we need to be grateful. Every day is a gift of God. When we wake up every day, we should thank God. That's the first thing we should do. Aquí en esta porción podemos tener un ejemplo bíblico. Cuando vemos la parábola del rico insensato allí en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21, quien acumuló riquezas sin considerar su mortalidad y sin considerar la voluntad de Dios. Aquí subraya la importancia de vivir, hermanos, con sabiduría y nos enseña a vivir bajo la dependencia de nuestro Dios. This brings to mind the parable of the rich man in the book of Luke. This rich man who wanted to make even more money. He thought he was in control, but he never considered God's will or his own mortality. Podemos ver el testimonio de personas que han experimentado un cambio de perspectivas al vivir cada día como un regalo de nuestro Dios, buscando cumplir la voluntad de nuestro Padre en sus vidas diarias. And there are many people have the testimony of giving their lives to God, and they realize that every day is a gift, and they seek God's will during their daily lives. Mis amados hermanos, el himno Un día a la vez nos recuerda la importancia de vivir el presente con fe, pero una fe inquebrantable en nuestro Padre Celestial. Y al confiar, mis amados hermanos, en su provisión, a depender, hermanos, de sus fuerzas en nuestras debilidades y a volar cada día, a eso valorarlo como un regalo divino, entonces podemos experimentar, mis amados hermanos, una vida plena. Vamos a experimentar una vida significativa. Por eso te digo en esta mañana, permita el Señor que cada día que nos acerquemos más y más a nuestro Dios, confiando en su amor, confiando en su gracia, para guiarnos en cada paso en el camino que tú y yo emprendamos. Permita al Señor que cada día vivamos con un propósito, pero un propósito de agradecimiento y confianza en la provisión y guía de Dios, recordando que nuestro Dios, tu Dios, es un Dios fiel para sostenernos en cada momento. Y no importa, hermanos, no importa cuáles son las circunstancias que usted esté pasando, puedes tener la seguridad de que Él está contigo. Permite al Señor que tú y yo podamos decir, como el que escribió este hermoso himno, que podamos vivir un día a la vez. Permita al Señor que en medio de las dificultades podamos depositar nuestra fe, podamos vivir en Él, confiar en Él en todo momento, y que podamos aprender a vivir un día a la vez. Que el Señor les bendiga, hermano.